Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatubachillerato.com, líderes en validación y pruebas saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y hoy los estaré acompañando en la clase número 2 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, entonces para darle continuidad a nuestras clases de química vamos a continuar con un tema llamado estructura atómica y tabla periódica. Entonces, recordemos que la tabla periódica como concepto quiere decir una tabla en donde están consignados todos los elementos químicos por su número atómico y por sus propiedades, y que a su vez un elemento químico es una sustancia que está conformada por átomos del mismo tipo. Vamos a comenzar entonces este tema hablando acerca de las partículas subatómicas que componen un átomo, que son los protones, los neutrones y los electrones. Bueno muchachos, entonces vamos a comenzar este tema hablando acerca de los protones, los neutrones y los electrones. Pero antes de sumergirnos en este tema, vamos a recordar la definición del átomo. Bueno, entonces recordemos que el átomo es la cantidad mínima de materia por la cual está compuesta un individuo o un cuerpo. Pero entonces también tengamos en cuenta de que hace mucho tiempo descubrieron de que el átomo no era la partícula más pequeña en la cual se podía dividir la materia, sino que dentro del átomo habían otras partículas subatómicas o quarks en las que se podía dividir el átomo. Estas son precisamente los electrones, los protones y los neutrones. Vamos entonces a hablar de cada uno de ellos para que nos quede su definición bien clara y ya luego podamos empezar a hablar de la naturaleza eléctrica de la materia y de la tabla periódica. Bueno, entonces los electrones se van a representar con la letra E minúscula y con un menos en la parte superior de la letra. Entonces, estos van a tener una carga negativa y son las partículas subatómicas más livianas que tienen los átomos. Entonces, la carga de estos electrones va a ser igual, por acá les hice la tablita, es un dato solamente de cultura general para que lo tengan en cuenta. La masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, porque recordemos que como estamos hablando de masa, sus unidades deben ser en masa, en este caso kilogramos. ¿Qué quiere decir ese por 10 a la menos 31? Eso quiere decir notación científica. Para no escribir, es decir, para evitar escribir 31 ceros, ¿cierto? 31 ceros, entonces se abrevia de esta manera. Entonces, por 10 a la menos 31, ¿qué quiere decir? Que antes del 9,11 voy a tener 31 ceros. Entonces, imagínense la cantidad tan pequeña y casi despreciable del peso del electrón, de la masa del electrón. Bueno, entonces, los protones que van a estar en el núcleo del átomo, así como se puede observar en la imagen, los protones son esas bolitas azules que tienen la carga positiva, entonces van a ser precisamente la carga positiva y van a pesar unas 1836 veces más que los electrones. Entonces, los únicos que no van a tener una carga eléctrica son los neutrones, que van a pesar aproximadamente lo mismo que los protones. Bueno, entonces ya ahora sí, enfocándonos un poco más en la imagen, los protones y los neutrones van a estar agrupados en el centro del átomo formando el núcleo atómico del átomo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Basándonos en la imagen, el átomo va a estar formado por el núcleo, es decir, el centro atómico. Dentro de ese núcleo voy a tener los protones y los neutrones. Los neutrones, ustedes se preguntarán por qué no tiene carga. Los electrones tienen un menos y los protones tienen un más. Los neutrones, como su nombre lo dice, es neutro, es decir, que no tiene ni una carga positiva ni una carga negativa, sino que tienen las cargas igualadas, por lo tanto no se va a representar con ningún signo. Ahora, en las órbitas, es decir, al lado, afuera del núcleo, voy a tener las órbitas, donde va a generarse la nube de electrones. Los electrones son esas bolitas verdes que podemos observar en la imagen, que están como orbitando, están girando, por así decirlo, alrededor del núcleo.
Hagamos la analogía para que nos quede de pronto un poco más clara la idea de lo que son las partículas subatómicas. Vamos a imaginar que el núcleo del átomo es el Sol. Estamos por allá en el sistema solar, entonces el núcleo del átomo es el Sol. Y los electrones y esa órbita van a ser los planetas. Los planetas orbitan alrededor del Sol. Lo mismo van a hacer estos electrones. Ellos no van a estar inmersos en el núcleo, sino que van a estar orbitando alrededor del núcleo por medio de una nube de electrones. Es decir, que van a estar organizados al azar en las órbitas de los electrones. Ahora, ¿de qué depende el número de electrones, protones y neutrones? Dependiendo de cada elemento químico. Más adelantico, cuando empecemos a ver configuración electrónica, van a saber de dónde salen los electrones, los protones y los neutrones y cómo se van a organizar en el espacio dependiendo del elemento químico del cual yo esté hablando. Bueno, entonces ya habíamos visto la masa que tenía un electrón. Ahora vamos a ver la masa de un protón y de un neutrón. Entonces la de un protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es exactamente la misma notación científica del electrón, con la diferencia que en la masa del protón no voy a tener 31 ceros antes del 9,11, sino que voy a tener 27 ceros antes del 1,67. Y lo mismo va a pasar con la masa del neutrón. Es equivalente a 1,69 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Qué va a querer decir esto? De que voy a tener 27 ceros antes del 1,69. Bueno, entonces volviendo al átomo y a sus partículas subatómicas, les cuento de que en la organización atómica tenemos dos conceptos muy importantes. La primera es el número atómico y la segunda la masa atómica, que ya habíamos hablado de ella en la clase pasada. Bueno, entonces el número atómico va a utilizarse para clasificar los elementos dentro de la tabla periódica, es decir, para posicionarlos, porque el hidrógeno es el 1, porque el oxígeno tiene otro número atómico, el carbono, todos los elementos de la tabla periódica, los 118 elementos que conforman la tabla periódica. Entonces, este número atómico lo voy a utilizar para darle un número, una posición numérica a cada elemento de la tabla periódica. Este número atómico se va a representar con la letra Z mayúscula. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Entonces, ¿cuál va a ser el valor numérico de Z, es decir, del número atómico para el hidrógeno? Va a ser el número 1. Y así con todos los elementos de la tabla periódica. Ahora, el segundo concepto es la masa atómica. Entonces, habíamos hablado la clase pasada que la masa atómica era aquella que surge de la totalidad de la masa de los protones y de los neutrones, y estos van a pertenecer a un único átomo en estado de reposo. Y sus unidades van a ser en masa, porque por algo se llama masa atómica, entonces sus unidades deben ser en esa misma medida. ¿Qué quiere decir un átomo en estado de reposo? Entonces, en la tabla periódica podemos encontrar todos los elementos químicos descubiertos hasta el momento en la naturaleza. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, el hidrógeno, o voy a buscar, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el elemento que yo quiera, del que yo quiera sacar alguna información. Entonces, voy a buscar la masa atómica. Recordemos que en la clase pasada les había dicho que la masa atómica del hidrógeno era 1,0079, que algunas personas lo trabajaban como 1,008 y que otras personas lo trabajaban como número entero equivalente a 1, ¿cierto? Porque las unidades decimales eran 00, entonces la cantidad de decimales era casi despreciable, entonces lo podía trabajar como un número entero, redondeando, en pocas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir ese estado de reposo? De que ese 1, esa masa que va a tener ese hidrógeno equivalente a 1, es el resultado del elemento solito, en estado de reposo. Es decir, yo no estoy mezclando el hidrógeno con otro elemento para formar un compuesto o para formar una molécula. Está solito. Cuando nos digan que un elemento está en estado de reposo, quiere decir de que no se ha mezclado con absolutamente otro elemento químico de la tabla periódica y por ende que esté en la naturaleza.
Y bueno, ya para que nos quede más claro todos estos conceptos, vamos a sacar una serie de conclusiones. La primera de ellas es que los átomos van a estar compuestos por partículas que son extremadamente diminutas, denominadas protones, neutrones y electrones, es decir, partículas subatómicas. Como segunda conclusión tenemos, los protones y los neutrones se van a encontrar en el centro del átomo y van a formar el núcleo atómico. Tercera conclusión, los electrones van a rodear al núcleo, es decir, que van a orbitar alrededor del núcleo. Otra conclusión que podemos sacar es que los protones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa, y que por supuesto los neutrones no tienen carga. Otra conclusión, dado que las cargas opuestas se van a atraer, entonces los protones y los electrones se van a atraer entre sí. Recordemos que las cargas opuestas se atraen. Bueno, otra conclusión que podemos sacar, la más importante, es de que el átomo es divisible, de que el átomo realmente no es la partícula más chiquita de la materia, sino que va a tener otras partículas subatómicas como las que acabamos de mencionar. Otra, de que el átomo contiene cargas positivas y negativas. ¿Cuáles cargas? Los protones y los electrones. Como otra conclusión podemos tener que el electrón va a ser la partícula negativa del átomo y el protón va a ser la positiva. Otra muy importante que deben tener en cuenta es que un átomo neutro va a tener el mismo número de protones y de electrones. Como ya les dije ahorita, como es una partícula que está neutra, es decir, que está en equilibrio. Entonces la balanza va a estar equilibrada, tanto por el lado de los protones y del lado de los electrones. Bueno, y por último, la carga del electrón va a ser la más pequeña que existe y por eso va a recibir el nombre de carga eléctrica elemental. ¿De dónde sale esto? De acá, de la tablita que les mostré acerca de las masas de cada una de esas partículas subatómicas. Como podemos observar, la masa del electrón va a ser la más chiquita porque está en notación científica por 10 a la menos 31. En cambio, la masa del protón y la del neutrón va a estar en notación científica por 10 a la menos 27. Y bueno, para tener una aplicación más real de todos estos conceptos, porque esto es demasiado teórico, vamos a ver la aplicación real de estas partículas subatómicas, hablando acerca de la naturaleza eléctrica de la materia y de las aplicaciones de la electricidad en la vida cotidiana. Bueno, vamos entonces a continuar hablando acerca de la naturaleza eléctrica que tiene la materia. Entonces, es importante que sepamos que la materia está formada por átomos. Recordemos que los átomos son esas constituciones que tiene la materia de forma mínima. Pero no dejemos de lado el concepto de que el átomo no es la partícula más pequeña que compone la materia, sino que también tiene otras subdivisiones, es decir, partículas subatómicas que lo componen, como lo son los electrones, los protones y los neutrones, de los que hablamos anteriormente. Entonces, también es importante aclarar de que cuando se frotan determinados materiales se van a producir fenómenos eléctricos. Entonces, el primero de ellos, como pueden observar, está esta regla. Entonces, la regla, cuando se frota sobre una superficie de lana, sobre un suéter, sobre el blue jean, entonces va a generar electricidad, pero la va a tener retenida hasta que llegue a otra superficie o toque otro cuerpo, el cual pueda atraer toda esa energía que tiene la regla. En este caso, hicieron el experimento con unos trocitos de papel. Ustedes también lo pueden hacer en sus casas para que comprueben realmente que sí hay electricidad mediante una frotación de elementos. Entonces, en este caso es los trocitos de papel con la regla. Entonces, los trocitos de papel van a sentirse atraídos por la energía y por la electricidad que tiene la regla. Otro ejemplo de estos puede ser las pilas. Las pilas entonces van a trabajar de dos maneras. Entonces, con los polos positivos y negativos. Nunca van a trabajar con los mismos polos porque no se cumpliría la regla ni la premisa de que los polos opuestos se atraen. Entonces, jamás va a generar y a conducir la electricidad una pila que tenga los mismos polos, es decir, dos polos negativos y dos polos positivos. Siempre deben ser polos opuestos para que el dispositivo donde estén puestas funcione de una manera correcta.
Entonces, todos estos fenómenos de electrización se justifican mediante una propiedad de la materia denominada carga eléctrica. Esta carga eléctrica va a ser una propiedad de la materia física, es una propiedad física de la materia que va a estar presente en las partículas subatómicas, es decir, en los electrones, en los protones y en los neutrones, y se va a evidenciar por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, lo que les decía de las pilas. Deben estar siempre en polos opuestos para que funcionen, y todo esto va a ser a través de campos electromagnéticos. Entonces, estos campos electromagnéticos van a ser campos físicos de fuerzas que van a estar producidos por aquellos elementos que son cargados eléctricamente, y estos van a afectar a partículas con carga eléctrica, es decir, a las partículas subatómicas del átomo. Entonces, la materia va a estar en primera medida compuesta por átomos eléctricamente neutros, es decir, que no van a estar cargados a menos que algún factor externo las cargue, es decir, de que estimule esa producción de electricidad. Entonces, los átomos van a poseer la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, es decir, los electrones, y de partículas con carga eléctrica positiva, es decir, los protones. Un ejemplo de esto puede ser el televisor. De pronto no sé si ustedes han hecho el experimento o la práctica de que están con el televisor prendido y cuando lo apagan y pasan su mano sobre la pantalla del televisor o su brazo, sienten como un hormigueo o unas cosquillas. Eso quiere decir la electricidad que se generó, las ondas electromagnéticas que generó y que todavía está generando el televisor incluso apagado. Entonces, cuando se hace ese acercamiento de una superficie con otra, es decir, de la mano con el televisor o del brazo con el televisor, entonces las personas que de pronto tienen vellos en los brazos pueden ver que los pelos, literalmente los vellos, se levantan. Entonces ahí es donde hay una interacción de electricidad de una superficie con otra. Por eso es muy importante que tengan en cuenta de que si ustedes duermen cerca de celulares, de grabadoras, del módem del internet, del televisor, del play, de cualquier aparato que funcione mediante energía eléctrica, es muy importante que cuando vayan a dormir no los dejen conectados y mucho menos prendidos. ¿Por qué? Porque esas ondas electromagnéticas también van acompañadas de algo que se llama radiación. Entonces, esa radiación va a generar problemas de salud a corto y a largo plazo. Entonces, así usted apague el televisor, pero no lo desconecte, eso va a seguir generando unas ondas y va a seguir generando una electricidad que obviamente no se va a ver porque las ondas son invisibles ante el ojo. Entonces, va a generar todos estos problemas de salud. Entonces va a generar estrés, insomnio, un cansancio severo, puede generar migrañas. Las personas que sufren de migraña pueden intensificar esos periodos de migraña, también pueden experimentar cefaleas. Incluso en el peor de los casos, desencadenar de pronto un tumor cerebral. Todo esto por acción de la radiación. La radiación es un fenómeno que es altamente nocivo y peligroso para la salud. Entonces, entre más alejados podamos estar de todos estos aparatos, mejor. Incluso el celular, preferiblemente apagado. Entonces, las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante y no va a cambiar con el tiempo. Entonces, la electricidad no es algo que se puede crear, no es algo que se puede destruir porque ya está inmersa en el universo, ya está inmersa aquí en nuestra naturaleza. Entonces, algunos de los materiales van a responder de distinto modo a la inducción electromagnética, es decir, a la estimulación para que se genere electricidad. Y algunos de estos materiales van a ser conductores de la electricidad, como por ejemplo, podemos observar en la imagen, metales como el hierro, el aluminio, el latón, que es una aleación de metales, es decir, una combinación de varios metales. También tenemos el bronce, el metal galvanizado, el acero y el cobre. Todos estos van a ser elementos y materiales que pueden generar y conducir la electricidad de una manera mucho más sencilla. O sea, son vehículos para poder generar electricidad. Otro generador de electricidad que es, digamos, natural,
es el NaCl, el cloruro de sodio, o más conocida como la sal común, la que tenemos en nuestras cocinas. Entonces, hay un experimento de este electrolito que consiste en conectar un plafón con los cables de electricidad, una coca con agua, y se le echa sal. Entonces, cuando se sumergen los cables al recipiente con agua, con sal, entonces vamos a poder ver que la sal conduce la electricidad y hace que el bombillo se prenda. Ahora, cuando el agua no tiene sal, no se va a generar una chispa o una luminiscencia tan grande como si hubiese sal. Eso depende mucho de las condiciones y de las propiedades del agua. Es decir, si el agua está desionizada, es decir, que el agua no tiene otro elemento aparte de la misma agua, este bombillo no va a prender porque el agua no es conductora de electricidad. Ahora, si el agua tiene en su composición algunos metales o restos de ellos, entonces puede que sí haya una conducción de la electricidad, pero en una cantidad lumínica más baja, porque entonces realmente el que me va a conducir la electricidad es la sal, y eso se va a ver en la cantidad lumínica que expresa el bombillo. Con la sal va a ser muy intenso, y sin la sal, solamente con el agua que de pronto tenga restos de otros minerales o de otros metales, va a ser una capacidad lumínica muy baja. También entonces podemos encontrar materiales que son aislantes de la electricidad. Aquí solamente les presento algunos de ellos. Entre los más importantes van a estar entonces la madera, el vidrio y el plástico. También, como dato importante, es bueno que tengamos en cuenta que el Sistema Internacional de Medidas, es decir, es una convención, es un acuerdo que mide y que se ponen de acuerdo para ver de qué magnitudes estamos hablando y qué sigla o qué abreviación le vamos a poner. Es decir, por ejemplo, el hecho de que a los gramos la abreviación sea G o los kilogramos sean kg. Entonces, en este caso, las cargas eléctricas, según el Sistema Internacional de Medidas, se van a medir en una unidad llamada columbios o coulombs y se va a representar con la letra C mayúscula. ¿De dónde salió este nombre? Este nombre se estableció en honor al físico francés Charles-Augustin Coulomb, que fue uno de los mayores precursores y pioneros de este tipo de fenómenos físicos, es decir, de la electricidad. Ahora surge una pregunta, y es de dónde salió la electricidad, es decir, quién la descubrió por primera vez o cómo supieron que la electricidad estaba acá en medio de nosotros. Entonces vamos a hablar, para responder de pronto un poco esas incógnitas, vamos a hablar acerca de 3 personajes que fueron muy importantes y muy influyentes en todo este cuento de la electricidad. Son 3, Tales de Mileto, William Gilbert y Benjamin Franklin. Vamos entonces a empezar a hablar acerca de Tales de Mileto. Él fue un filósofo, también fue un físico y un gran matemático. Él vivió más o menos entre el año 624 y el 546 a.C. Y como corresponde a su época, en esa época los filósofos eran muy idealistas, pensaban mucho el origen de las cosas, si existe realmente el alma, el cuerpo, cuál es la relación que hay entre ellos, por qué un árbol se llama árbol o por qué ese árbol está aquí y no allá, ¿cierto? Entonces se preguntaban acerca de todas las cuestiones del universo, por qué estamos acá, cuál es nuestra misión en la vida, ¿cierto? Eso es en cuestiones filosóficas. Ahora, Tales de Mileto le gustaba mucho observar y hacerse preguntas acerca de todo lo que nos rodeaba. Entonces, él incluso en ese tiempo donde no había mucha tecnología, donde la ciencia era, digamos, casi nula, entonces él tuvo la capacidad de calcular la altura de una pirámide a partir de la longitud de su sombra. ¿De la sombra de quién? De la pirámide. Entonces, miren digamos, la capacidad y la inteligencia de este tipo de personas, no teniendo, digamos, todos los elementos tecnológicos necesarios. Entonces, ¿él de qué se valió? De todos los elementos que le entregó la naturaleza. Entonces, empezó a sentar bases matemáticas a partir de cosas cotidianas. En este caso, de una pirámide.
Él también fue un pionero de la astronomía. Él fue capaz de predecir un eclipse solar entre el año 585 y 584 antes de Cristo. Entonces él era un filósofo que era más racional que místico, es decir, él no era tan idealista, sino que él le gustaba más saber el porqué de las cosas mediante bases científicas, base de experimentos, a base de investigaciones y de premisas científicas que se pudieran comprobar. Entonces él, el primer aporte al estudio de la electricidad, él tuvo la ocurrencia de frotar una piedra de ámbar con una piel de animal. Entonces él, conocen de que hoy podemos conocer todo este cuento de la electricidad como electricidad estática, porque la piedra tenía la capacidad de atraer pequeñas partículas de su ropa y algunos restos de paja seca o de plumas. Entonces, todo esto que hizo Tales de Mileto en la ciencia se llama una serendipia, un accidente científico, es decir, de que yo en mi cotidianidad se me ocurrió por hacer algo. En ese caso, a él se le ocurrió frotar una piedra con la piel de un animal y pudo ver que había en ese experimento un fenómeno científico, en este caso un fenómeno llamado electricidad. Entonces a eso se le llama una serendipia. Ahora, en el año 1600 hubo un médico inglés llamado William Gilbert, el cual utilizó el término de electricidad del griego electrón, ¿cierto? Por allá desde las épocas de Tales de Mileto, esa piedra ámbar en griego era electrón y es lo que ahora se conoce como la partícula subatómica del átomo como electrón o electrones. Entonces, él utilizó ese término para identificar la fuerza que ejercían dos sustancias cuando se frotan una con la otra. Entonces, él fue uno de los grandes pioneros de la electricidad porque reunió y volvió a retomar todos esos estudios y todas esas conclusiones de Tales de Mileto para seguir generando un avance en el estudio de la electricidad. Y por último, tenemos a Benjamin Franklin. Él fue un político, también fue un científico y un inventor estadounidense. Él por todos sus aportes fue considerado y todavía es considerado como uno de los padres pioneros y fundadores de los Estados Unidos. Con Benjamin Franklin también pasó una serendipia, es decir, un accidente científico. Por allá en el año 1752, cuando Benjamin hizo su famoso experimento para demostrar que los rayos son una forma de electricidad, él lo que hizo fue remontar una cometa en un día de tormenta, es decir, en un día nublado, para entonces poder dar crédito a lo que él pensaba. Entonces, él ató la cometa a una llave de metal y la cuerda de la cometa para que ésta pudiera conducir electricidad. Entonces, ¿qué pasó? La electricidad circuló a través de la tormenta. La llave la condujo y le dio un choque. ¿A quién? A Benjamín. Entonces, como ese choque no fue tan fuerte porque hubo, digamos, una amortiguación de la electricidad, esto fue lo que le dio, digamos, la idea y las ganas para seguir investigando acerca de la electricidad. Entonces, para ese tiempo muchos científicos habían hecho grandes experimentos con la electricidad estática, pero esto a Franklin digamos que no le importó porque él siguió estudiando y llegó a la conclusión de que existían cargas positivas y cargas negativas y que la electricidad flotaba entre ellas. Entonces también creía, con base en estos estudios, de que realmente su experimento sí sirvió porque los rayos sí eran una forma de electricidad. Bueno, por último vamos a hablar acerca de unas conclusiones que podemos sacar de todo esto que hablamos en esta parte de la clase. Entonces, la primera de ellas es que en la materia van a existir dos tipos de cargas eléctricas denominadas de forma arbitraria negativa y positiva, es decir, en lenguaje común
carga negativa y carga positiva. También podemos decir que un cuerpo es eléctricamente neutro cuando el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas, es decir, de que los neutrones van a ser iguales porque las cargas positivas, protones, y las negativas, electrones, van a estar iguales, es decir, de que va a haber un equilibrio, la balanza va a estar equilibrada. También de que dos cuerpos con cargas del mismo tipo se repelen, mientras que si tienen cargas de distinto tipo se van a atraer, como es el caso de las pilas, lo que les expliqué con las pilas, de que debían ser de polos opuestos para que pudieran funcionar. También, en cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones y positiva cuando tiene menos electrones que protones. Todo esto son partículas subatómicas, no lo olviden. Y que la carga va a ser neutra cuando tienen igual número de electrones que de protones. Y por último, la más importante, en cualquier fenómeno físico vamos a tener que la carga del sistema que nosotros estemos estudiando va a ser idéntica antes y después de que ocurra el fenómeno físico. ¿Por qué? Porque aunque éste se encuentre distribuida de otra forma, esto va a constituir lo que se conoce como el principio de conservación de la carga. La carga no se va a crear ni a destruir, sino que se va a transformar porque su valor va a permanecer constante. Lo que les decía ahorita de que la electricidad no se va a crear ni a destruir, sino que se va a transformar y que se va a poder generar dependiendo del estímulo y de lo que yo haga para generar ese tipo de electricidad. Bueno, entonces a continuación vamos a ver las aplicaciones de la electricidad en la vida cotidiana mediante bombillas y tubos fluorescentes. Bueno, vamos a hablar entonces ahora acerca de las aplicaciones que tiene en la vida cotidiana la electricidad. Vamos a hablar acerca entonces de lámparas y de bombillas y de tubos fluorescentes. Bueno, entonces la primera de ellas, la primera aplicación, se llama lámpara incandescente. Esta es un instrumento de iluminación y se basa en el efecto Joule. Este va a consistir en que la energía cinética de los electrones se van a convertir en calor. La energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, cuando los electrones se activan, es decir, empiezan a generar movimiento, entonces se va a producir calor y eso es lo que va a hacer que el bombillo prenda, es decir, lo que le va a generar una electricidad. Entonces, dentro de esta bombilla va a haber un poco de gas inerte. Un gas inerte quiere decir un gas que no reacciona cuando está en un ambiente determinado. Por eso debe ser de esta naturaleza química para evitar un posible accidente. El propósito de este gas inerte es evitar la combustión del filamento. También va a contar entonces con un refrigerante, que es un elemento que está hecho en vidrio y va a impedir que ese filamento se caliente demasiado y por ende se vaya a quemar. Vamos a continuar con las lámparas halógenas. Estas lámparas halógenas son una continuación y una mejora de las lámparas incandescentes. Estas van a utilizar cuarzo en lugar de vidrio y también va a haber un gas halógeno en su interior que le va a permitir alcanzar altas temperaturas. Los gases halógenos, para que veamos también una aplicación de los elementos de la tabla periódica en la vida real, los gases halógenos son una sección, es un grupo de la tabla periódica que están compuestos por los siguientes elementos químicos, por flúor, cromo, bromo, yodo y astato. Todos estos elementos van a tener una naturaleza y unas propiedades químicas similares, pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden ser cancerígenos y pueden ser muy tóxicos a largo plazo para la salud de las personas o de los individuos que estén expuestos a este tipo de gases halógenos. Entonces, esta lámpara halógena va a permitir una energía de radiación. Entonces, como esto genera también algo que se llama luz ultravioleta, no es recomendable que estemos bajo su luz mucho tiempo en largos periodos de exposición. Entonces, no es recomendable que nos sentemos a leer o que durmamos con el bombillo de una lámpara halógena encendido, sino de que lo mantengamos lo más alejado posible de nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar con los tubos fluorescentes.
Bueno, la electricidad de estos tubos fluorescentes se van a basar en la excitación de los átomos de un gas. Específicamente, en algunas lámparas fluorescentes se utilizan argón. El argón también es un elemento químico de la tabla periódica, y también pueden utilizar vapor de mercurio. El mercurio también es un elemento que podemos encontrar en la tabla periódica. Todo esto, toda esta excitación, una excitación en química quiere decir la activación de los átomos, es decir, la energía cinética, el movimiento de todos estos átomos para generar altos voltajes. Por eso se recomienda tener mucho cuidado en no tocar el cebador, es decir, el tubo que emite la luz fluorescente. Continuamos con las lámparas de bajo consumo o los bombillos de bajo consumo. Aquí se va a optimizar la luz fría. Sobre todo se va a cambiar el cebador, es decir, este tubito circular que podemos ver que proporciona el alto voltaje de los tubos tradicionales. Este sistema se va a cambiar por un sistema eléctrico rápido y de bajo consumo. Entonces acá no vamos a utilizar el efecto Joule, es decir, no se va a trabajar mediante átomos, sino mediante un sistema eléctrico. Por eso es que son de bajo consumo. Y por último tenemos las lámparas LED. Estas son una gran alternativa hoy en día si queremos economizar y si queremos ser más amigables y más ecológicos con el medio ambiente. Esto también va a representar un ahorro energético. Estas lámparas LED se van a basar en que las sustancias de las cuales está compuesta van a ser conductoras de luz, porque por ellas van a pasar una corriente eléctrica. Estas lámparas LED también se trabajan con luz fría, es decir, la luz fría es la que no trabaja con átomos, es decir, con la excitación de los átomos y por ende el efecto Joule. Aquí no hay energía cinética, es decir, los átomos no se están moviendo en ningún momento para generar calor, sino que todo se trata de un circuito eléctrico que genera por ende una corriente eléctrica. Vamos entonces a continuar el tema hablando acerca de las propiedades periódicas que podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de las propiedades periódicas que tiene la tabla periódica. Para eso vamos entonces a hablar antes acerca de el precursor o de la persona que hizo posible el hecho de que hoy podamos tener una tabla en donde podamos ver de una manera organizada la posición y las propiedades que tienen los elementos químicos que hay en la naturaleza, tanto naturales como sintéticos. Entonces, el químico ruso Dmitri Mendeleev Ivanovich por allá en el año 1869 publicó su primera tabla periódica. Esta primera tabla no es como la que conocemos en la actualidad, porque esa primera tabla solamente contenía 63 elementos de los 118 que ya podemos ver acá en la actualidad. Junto con otro científico llamado Lothar Meyer, llevaron a cabo toda la clasificación de acuerdo con los siguientes criterios. El primero de ellos fue que colocaron los elementos químicos por orden creciente de sus masas atómicas, es decir, de la cantidad de materia que tenía cada elemento, y con base en eso los fueron posicionando y los fueron clasificando dentro de la tabla periódica. Un segundo criterio fue que situaron el mismo grupo de elementos que tenían propiedades comunes, lo que les decía la clase pasada, de que en la tabla periódica la gran mayoría de elementos están situados unos más cerca de otros porque tienen unas propiedades físicas y químicas no iguales, pero sí muy parecidas. Entonces ese fue uno de los criterios más importantes que utilizó Dmitri para su primera tabla periódica. Entonces, una de las características más importantes de la tabla de Dmitri fue que él dejó casillas vacías, es decir, casillas libres para los elementos por descubrir, porque como les dije anteriormente, no tenía los 118 elementos, sino que solamente esta tabla contaba con 63. Entonces, dejó esos espacios para los elementos por descubrir, y el descubrimiento de esos elementos se realizaría muchos años después. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de las propiedades periódicas. Vamos entonces a conocer cuál es su definición. Las propiedades periódicas van a ser entonces las características que van a tener los elementos químicos y que van a variar en forma secuencial por grupos y periodos. ¿Qué quiere decir esto?
Esto es lo primero que debemos saber de la tabla periódica. La tabla periódica está organizada por grupos y por periodos. Entonces, los grupos van a ser las columnas verticales. En total, la tabla periódica va a contar con 18 grupos y las columnas que están dispuestas de manera horizontal van a ser entonces los periodos. En total, la tabla periódica va a contar con 7 periodos. Bueno, también es importante que sepamos, más adelantico se lo voy a explicar, de que la tabla periódica va a tener elementos con diferentes características y con diferentes propiedades. Unos van a ser gases, otros van a ser metales, otros van a ser metales de transición, otros van a ser los lantánidos y los actínidos, que son las tierras raras, es decir, los elementos que todavía no tienen clara cuál es su composición real, es decir, yo para qué lo uso o para qué me sirve. Entonces vamos a hablar acerca de cada una de las propiedades periódicas que debemos tener en cuenta para entender un poco cómo funciona y cómo debo leer yo la tabla periódica. Entonces, el primero de ellos, la primera propiedad periódica, va a ser entonces la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad, entonces me imagino que ustedes pensarán que debe ser algo negativo, ¿cierto? Y tiene mucha razón, ¿cierto? La electronegatividad tiene que ver con los electrones. Recordemos que los electrones son esas partículas subatómicas que tiene el átomo y que va a tener una carga negativa. Entonces, en esta propiedad periódica, la electronegatividad va a tener como significado la tendencia que va a tener un elemento de atraer los electrones de enlace de otros elementos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La capacidad, en pocas palabras, la capacidad que tiene los electrones que orbitan alrededor del núcleo del átomo de un elemento específico y que ellos van a tener la capacidad de atraer, de captar los electrones de otro elemento químico. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, hay un compuesto, ¿cierto? Porque si yo tengo una molécula de hidrógeno, por ejemplo, yo tengo dos átomos de hidrógeno y me forman ambos una molécula de hidrógeno, entonces entre ellos no se van a captar y no se van a robar electrones porque son iguales. Entonces, lo que sí puede pasar es de que si, por ejemplo, el hidrógeno está con el oxígeno y ambos me van a formar la molécula de agua, entonces sí puede haber la posibilidad de que uno le robe o le capte los electrones al otro. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces en esto se basa la electronegatividad. Ahora, ¿qué significan en la imagen esta flechita que sube y la flechita que va hacia la derecha? Entonces, la electronegatividad, en este caso esta propiedad periódica, va a aumentar en los periodos de izquierda a derecha. Recordemos que los periodos son las columnas horizontales y va a aumentar de izquierda a derecha. Entonces, en la parte izquierda, los elementos de la parte izquierda van a ser más electronegativos que los de la parte derecha. Es decir, de que esos elementos van a tener más capacidad de captar electrones que los elementos que están en la parte izquierda. A eso se refieren esas flechitas para que entonces vayamos siguiendo la secuencia. Y en los grupos va a aumentar de abajo hacia arriba, es decir, de que los elementos de la tabla periódica que están más abajo de la tabla van a tener más electronegatividad que los que están arriba. Muy bien, vamos a continuar con la segunda propiedad periódica y esta es el radio atómico. Entonces los electrones se van a ubicar en diferentes niveles alrededor del núcleo atómico y el radio atómico va a ser entonces la distancia más probable que va a existir entre los electrones de la última capa y el núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que la estructura del átomo teníamos una bolita. La bolita es el núcleo. Entonces, en el núcleo teníamos protones y neutrones y en la órbita, es decir, la nube de electrones, recuerden el ejemplo del sistema solar, entonces vamos a tener los electrones en la última órbita, es decir, la órbita que está más alejada del núcleo, ese va a ser el radio atómico, es decir, la distancia que va a haber desde el último electrón que está por allá, en la última órbita, hasta el núcleo que está en la mitad, es decir, el núcleo atómico. Listo, la segunda propiedad periódica va a ser el potencial de ionización o lo que es lo mismo, la energía de ionización.
Esta va a ser la energía necesaria para quitarle un electrón a un átomo neutro y lo va a convertir en un catión. ¿Qué quiere decir esto? De que este electrón, el electrón que está en un átomo neutro, es decir, de que tiene la misma cantidad de de protones que de electrones, va a ser capaz de quitarle un electrón a otro elemento y lo va a convertir en un catión. Los cationes son iones, es decir, son partículas que están cargados positivamente. Entonces, a esto se refiere la energía de ionización. Ahora, el carácter metálico de los elementos químicos van a ser todas las propiedades y todas las variables químicas y físicas que van a definir a los metales y los van a distinguir de otros elementos de la tabla periódica, es decir, qué propiedades tiene ese elemento para yo decir que es un metal. Entonces ese es el carácter metálico, que tenga las propiedades necesarias para poderse clasificar como un metal. Y por último tenemos entonces la afinidad electrónica, que quiere decir esa empatía, ¿cierto? Como cuando usted conoce a una persona y hace clic con ella, me cayó bien, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la afinidad electrónica, de que es esa capacidad que tienen los electrones de interactuar entre sí unos con otros, no importando que sean de elementos químicos diferentes. Listo. Por último, vamos entonces a hablar de la configuración electrónica, es decir, cómo electrónicamente yo puedo representar un elemento químico mediante un diagrama de diagonales. Bueno, muchachos, vamos entonces a terminar el tema hablando acerca de la configuración electrónica y de cómo la podemos expresar mediante la regla de las diagonales o el diagrama de Müller. Vamos entonces a comenzar. Entonces, la configuración electrónica de los elementos va a ser entonces la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos, es decir, en los orbitales. Recordemos que los orbitales van a ser todas las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones. Entonces, el llenado de estos orbitales se va a producir en orden creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor energía. Entonces, recordemos que existen 7 niveles de energía, del 1 hasta el 7. Cada uno de ellos va a tener a su vez 4 subniveles de energía denominados como S, P, D y F. Ahora, ¿por qué hay 7 niveles de energía y no 1 o 3 o 50? ¿Por qué? Porque hay 7 periodos en la tabla periódica, entonces van a ser como máximo 7 niveles de energía, que a su vez en su interior van a tener 4 subniveles de energía denominados por las letras que les acabo de decir, la S, la P, la D y la F. Ahora, en esta imagen podemos observar toda la distribución de estos subniveles de energía en la tabla periódica. Entonces, cada región de la tabla periódica va a contar con un subnivel de energía. Recordemos que esta disposición es con base en las propiedades y las características que comparten o que son similares entre elementos. Entonces, ¿qué va a querer decir esto? De que van a tener unos átomos, digamos, con cierta similitud, y por eso es que se pueden agrupar entonces por subniveles. Vamos entonces a saber y a plantear la pregunta de cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada subnivel. El subnivel S, de acuerdo a la tabla periódica, entonces miren que está, digamos, puesto por colores para que entonces no nos vayamos a confundir. Entonces, el subnivel S va a alojar un máximo de 2 electrones. El subnivel P aloja un máximo de 6 electrones. El subnivel D va a alojar un máximo de 10 electrones. Y el subnivel F va a alojar un máximo de 14 electrones. Ahora, la pregunta, ¿cómo así que va a alojar 2, 6, 10, 14 electrones? ¿Dónde los va a alojar? Recordemos por allá que cuando vimos la estructura del átomo, entonces en el núcleo, la bolita del centro, iba a tener en su interior los neutrones y los protones, y que alrededor iban a estar las órbitas
en donde iban a estar la nube de electrones, donde iban a flotar. Recordemos el ejemplo del sistema solar, ¿cierto? De que el Sol era el centro del átomo y que los planetas con sus órbitas iban a ser los electrones. Entonces, en el subnivel S, en el subnivel, digamos, de energía más chiquito, voy a poder alojar nada más 2 electrones. Es decir, de que la nube de electrones, es decir, lo que está orbitando alrededor del átomo, alrededor de su núcleo, va a ser un máximo de 2. De que no voy a poder meter 3 porque solamente me acepta 2 por nivel de energía. Y lo mismo va a pasar con todos los demás subniveles, con el P, con el D y con el F. Entonces va a tener una capacidad mayor de alojamiento de electrones porque va a haber una mayor cantidad de energía. Ahora, vamos a ver entonces esto, les presento el diagrama de Müller o la regla de las diagonales. Entonces va a estar compuesto ¿cómo se va a leer? Entonces, en primer lugar, esto no se lo tienen que grabar. ¿Por qué? Porque esto ya es una tabla, ya es un diagrama que está estandarizado, eso ya está estudiado, ya está patentado y ya es sino buscarlo, ya sea en un libro, en internet, y entonces nos va a aparecer. Y con base en eso es que vamos a poder hacer nuestros ejercicios, nuestras prácticas y poder entonces buscar electrónicamente el número atómico de cada elemento que compone la tabla periódica. Entonces vamos a ver cómo está organizado. Va a estar organizado entonces por niveles del 1 al 7. Recordemos que son solamente un máximo de 7 niveles porque son 7 periodos los que tiene la tabla periódica. Ahora, dentro de cada uno de esos numeritos, dentro del 1, 2 hasta el 7, van a estar los subniveles de energía. Es decir, la S, la P, la D y la F. Entonces miremos que tenemos desde el 1 hasta el 7, desde 1S2 hasta 7F14, para que entonces me vayan siguiendo la secuencia con ayuda de la imagen. ¿Cómo se lee? Lo voy a leer en culebrita, como haciendo una culebrita. Entonces voy a empezar con 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y así sucesivamente hasta llegar hasta 7F14. Vamos a hacerlo, vamos a practicar, digamos, el uso de esta tabla por medio de un ejemplo. Mírenlo acá. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica, es decir, vamos a representar por medio de configuración electrónica el número atómico del elemento químico llamado manganeso. El manganeso es un metal de transición. Este va a estar ubicado en todo el centro de la tabla periódica. El centro de la tabla periódica son todos los metales de transición, es decir, de que tienen propiedades físicas y químicas que les da ese carácter metálico, que es una de las propiedades periódicas de las que hablamos anteriormente. Entonces, este manganeso va a tener un número atómico. Recordemos que el número atómico se representa con una Z mayúscula. Entonces, en este caso, la posición en la tabla periódica del manganeso va a ser 25. Entonces, para manganeso, Z igual a 25. ¿Cuál es el símbolo químico del manganeso? Mn. Recuerden que les había dicho que en la tabla periódica para escribir los símbolos era muy importante la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, como es un elemento que tiene dos letras, entonces una debe ser mayúscula y la otra debe ser minúscula por convención, es decir, por acuerdo y por orden, para que entonces todos estemos leyendo y hablando el mismo idioma. ¿Listo? Entonces, M mayúscula, N minúscula, símbolo químico del manganeso. Ahora sí, centrándonos en el ejercicio de la configuración electrónica, entonces ahí es donde entra a trabajar el diagrama de Müller o la regla de las diagonales. Miremos que tenemos desde 1S2 hasta 3D5 y que cada uno de esas letras y esos números va a tener un significado. El 1 va a significar el nivel de energía. Recordemos que son los que van del 1 al 7 porque son 7 periodos en la tabla periódica. La S me va a significar el subnivel de energía, es decir, dentro de ese nivel de energía 1 va a estar la S. Y ese exponente 2, ese numerito que está allá arriba de la S, me va a indicar la cantidad de electrones que puede alojar ese subnivel, es decir, esa órbita.
Entonces, por aquí me ponen una nota y es, la suma de todos los electrones debe ser 25 en este ejemplo. ¿Por qué 25? Porque el número atómico del manganeso es 25. ¿Puede ser 26? No. ¿Puede ser menos? No. ¿Puede ser más? Tampoco. Solamente 25. En esto la química sí debe ser muy exacta, porque si 25 es el número que le asignaron, 25 es el número con el que debo hacer la configuración electrónica. Entonces, ¿de dónde salieron esos números que me dan 25? Precisamente de los exponentes, del 2, del 2, del 6, del 2, del 6, del 2 y del 5. Todos esos numeritos sumados me van a dar 25, así como se los muestran en el ejemplo en la parte inferior de la imagen. Bueno, entonces vamos a devolvernos a ese diagrama. Entonces van a ver de que empiezo con 1s2 y vamos a devolvernos acá, empiezo con 1s2 y termino en 3d5. Volvamos al diagrama. ¿En qué parte del diagrama ven ustedes que haya 3d5? No lo hay, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió? Precisamente salió del 3d10. ¿Por qué aquí en el ejemplo no puse 3d10 y puse 3d5? Porque si yo pongo 3d10, la suma final me da 30. Háganlo ustedes en sus casas y verá que da 30. Entonces, como la idea es que me dé 25 y no 30, yo tengo que restar el número de electrones en 3d10. ¿Cuántos electrones tengo que restar para que me dé 3d5? Tengo que restar 5 electrones para que me dé 25. Entonces miren que se lee en culebrita. Voy a asignar entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. A pesar de que en el diagrama me diga 3d10, como yo necesito solamente 25 electrones, debo restarle para que me dé 25. Y por eso acá me queda 3d5 en lugar de 3d10. Listo muchachos, esto fue todo. Espero que les haya quedado súper claro. Recuerden que la química y todas las áreas que quieran aprender, el éxito para aprender es la práctica constante. Entonces, les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 2, el cual va a ser el complemento de esta clase, y también es importante que realicen los simulacros que están en la plataforma. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego.